está grabando. Entonces vamos a empezar con el quinto tema, que vendría a ser lo que es cerebelo y sistematización motora. La verdad que es un tema corto. Entonces, en lo que respecta al cerebelo, primero vamos a ver la filogenia, ¿no? O sea, lo que es la evolución de las especies. Entonces, empezamos primero con lo que es el arquicerebelo. Y el arquicerebelo, me parece que esto lo estaba mencionando en otras clases. Acuérdense que el arquicerebelo son peces y está en relación con lo que es el laberinto membranoso, ¿sí? Y es por esto mismo que a este tipo de cerebelo se le va a conocer como vestíbulo cerebeloso. Y si tiene que ver con el laberinto membranoso, o sea, es parte del oído, y ya sabemos que el oído también está en una clara relación con lo que es el equilibrio, ¿no? Entonces, con que te acuerdas que es laberinto membranoso, ya sabes que es vestíbulo del oído, oído, equilibrio, coordinación motora, etcétera. De ahí vendría a ser la segunda etapa evolutiva, que vendría a ser el paleocerebelo, y aquí ya se encarga más de la coordinación motora y tono muscular en relación a tus músculos antigravitatorios, ¿no? Para los músculos que te van a ayudar a estar de pie estable. Y también a los músculos de la locomoción. Em, Ese también va a estar en relación, coordinación motora en relación a lo que es el equilibrio, pero más importante en el paleocerebelo es que va a ser coordinación del tono muscular y de los músculos antigravitatorios. Acuérdate que el paleocerebelo es ya en los reptiles. Y de ahí tenemos al neocerebelo, que se encarga del tono muscular, pero de los movimientos finos, ¿sí? Ahora, ten cuidado con los dos nombres que están acá, tanto el neo como el cerebro cerebeloso son lo mismo. Y igual que el paleocerebelo con el espino cerebeloso son lo mismo, porque en exámenes pasados me parece que les han preguntado cuál se encarga de los movimientos finos y les habían puesto esta opción. Entonces, ten mucho cuidado con los dos nombrecitos. De ahí vamos a ver tanto anatomía macro como micro, me parece, microscópica. En lo que es la anatomía macroscópica, em, tienes que acordarte que va a haber una estructura, una cisura, que se va a encargar de dividir el cerebelo en dos partes, ¿no? En cara superior y cara inferior. Y esto es importante, ¿sí? Es la cisura circunferencial. Tienes que acordarte de esto. De ahí, las dimensiones no es necesario que te las aprendas, ni tampoco el peso, solo es para que tengas una noción de qué tan grande es. Pero sí tienes que acordarte que el cerebelo va a tener tres caras, ¿no? Una superior, una inferior y una anterior. La cara superior va a estar en relación o contacto con la tienda del cerebelo, ¿sí? La inferior es más que todo piso posterior de tu base del cráneo, ¿sí? Como es inferior, acuérdate, es el piso. Y el anterior va a estar en relación con lo que es el tronco cerebral. Además van a existir dos núcleos, ¿sí? Los núcleos grises profundos, que van a ser dos. El núcleo dentado y el núcleo emboliforme y globo. Acá te he puesto las características más resaltantes. El núcleo dentado tienes que saber que es el más grande, ¿sí? Son los más grandes. Y el núcleo emboliforme y globoso va a estar entre el núcleo dentado y los otros núcleos, ¿sí? Em, Trata de acordarte más que todo que el más grande es el núcleo dentado y las caras de tu cerebro. Y la cisura circunferencial, que es la que divide entre superior e inferior. De ahí, en lo que respecta a las divisiones hemisféricas, esto sí me parece que han estado preguntando, más que todo de los dibujos. Sí, acá está de tu teoría, me parece. Y bueno, ese también, no sé si es de tu teoría o era de algo que, que yo encontré. Pero vas a tener divisiones hemisféricas del vérnix y del hemisferio, ¿no? Para esto tienes que acordarte que van a existir tres cisuras importantes. La cisura primaria, la cisura circunferencial y la cisura posterolateral, ¿sí? La cisura primaria va a estar delante, ¿sí? Delante del lóbulo anterior, ¿sí? Va a estar por delante, va a estar tu lóbulo anterior. La cisura circunferencial va a tener dos caras, ¿no? Es la que se encargaba de dividir tu cerebelo en dos, ¿no? La cara superior y la cara inferior. Y la cisura posterolateral, más que todo, está en la cara inferior, ¿sí? Ahora, ¿qué suelen preguntar de acá, aparte de la cisura circunferencial, que ya te lo mencioné?
es lo que está en rojito. Te puedes decir cuál está en el cuadrilátero anterior y entre el cuadrilátero posterior, tu cisura primaria, o cuál está entre la semilunar superior y la semilunar inferior, la circunferencial. O me parece que preguntaron, por ejemplo, qué está entre la folia y el tuber, la cisura circunferencial. Entonces, tengo un poquito de cuidado en esos tres. Me parece que este de acá del medio ya preguntaron, entonces no creo que vuelvan a repetir eso. Pero igual. Y bueno, acá en este cuadrito te lo he puesto, y es lo mismo, la verdad, pero más ordenadito, supongo. El lóbulo anterior, lóbulo posterior, cara inferior, cara superior. Ahora, en lo que es anatomía microscópica, vamos a ver, por ejemplo, acá en la tinción, sí, en la tinción de Kluger-Barrera, se van a observar tres capas, ¿no? Una, dos, tres. Tres capas, ¿sí? En lo que es la tinción de Kluger. Va a existir también otra tinción que es con anticuerpos fluorescentes para la anticélula de Purkinje. Y ahí vamos a ver a lo que son los cuerpos neuronales, ¿sí? Más o menos por acá. Los cuerpos neuronales. Y en y esto de acá, disculpa, y esto de acá vendría a ser lo que es la capa molecular, ¿no? Pero de acá acuérdate más que todo que se van a diferenciar tres capas sí o sí, ¿sí? La capa granulosa, acá está la capa granulosa, la capa media y la capa molecular o plexiforme. Y cada capa va a constar de células específicas. Por ejemplo, la capa granulosa tienes que acordarte de dos células. Uno, la célula granulosa, como su nombre, y el otro es la célula de Golgi. En la capa media o piriforme o de células de Purkinje, solo vas a encontrar a lo que es la célula de Purkinje. Y en la capa molecular o plexiforme, ahí sí tienes las células estrelladas y las células en cesto, ¿sí? Tanto la estrellada como la de cesto son neuronas inhibidoras, ¿sí? Inhibitoras o inhibidoras, ¿sí? Y vas a tener diferencias. Por ejemplo, la célula estrellada está más superior, ¿no? Entonces son más superficiales. En cambio, tus células en cesto, que vendrían a estar ya acá en la parte profunda, bueno, van a ser más profundas, ¿no? Entonces, esa vendría a ser una de las diferencias que tienen estas dos células. Pero lo que tienen en común es que ambas son inhibidores. De ahí, aquí. De aquí vamos a ver lo que es la corteza cerebelosa en sí, más que todo las capas, pero lo que sí necesito que te acuerdes es que, por ejemplo, aquí, esta que dice neuronas intercalares, vas a tener a tu célula estrellada, a tu célula en cesto y a tu célula de Golgi, ¿sí? Estas vendrían a ser las de las neuronas intercalares. Y del sistema eferente, sí, eferente tendrías a lo que es a tu célula de Purkinje. Ahora, em, de acá lo que te tienes que acordar también, ya te lo mencioné, ¿no? Las capas celulares, que va a estar dado por tus células de Purkinje. Las neuronas intercalares, que ya tienes que acordarte que es células estrelladas, célula de Golgi, célula en cesto. El sistema de fibras aferentes, sí, aferentes con A, vas a tener tres tipos de fibras, ¿no? Las fibras aferentes, las fibras eferentes, y vas a tener también a las fibras musgosas, a las fibras trepadoras, a las fibras arrozariadas y a las fibras intrínsecas, ¿sí? Tanto las fibras, acá está tu fibra musgosa como tu fibra trepadora, van a tener diferentes características, ¿no? Por ejemplo, las fibras musgosas, ¿sí? Las fibras musgosas van a provenir de diferentes fuentes menos del olivar inferior, ¿sí? Es el único que no viene. Esa es su característica principal, que no proviene del olivar inferior. Y las fibras trepadoras provienen de lo que es la sinapsis de tu capa molecular, ¿no? De acá. De acá vienen tus fibras trepadoras, porque su nombre lo dice, trepan, trepan hasta arriba. Ahora, en lo que son las fibras arrozariadas, la verdad que no te pido que te lo aprendas porque hay diferentes tipos. Em,
Pero tienes que saber que estas fibras arrozariadas van a terminar de manera difusa, o sea, se van a esparcir a lo largo de varias partes de tu corteza cerebelosa, ¿no? Porque son arrozariadas, así como esas poncianas que trepan por todos lados, algo así. Y las fibras intrínsecas van a ser las que conectan todas las células que van a estar en tu corteza cerebelosa. Ahora, en las conexiones corticales tienes que acordarte cuáles son excitatorias, cuáles son inhibitorias. ¿Sí? Eso es lo más primordial que necesito que se acuerdes, o que te acuerdes, que se acuerden. Empezando, por ejemplo, por la capa molecular. ¿Sí? Ahí donde está. La capa molecular, que vendría a ser esta capa de arribita. ¿A quiénes vas a tener en la capa molecular? Tienes a tus fibras paralelas, que, bueno, no te dice si son inhibitorias o excitatorias, pero tienes sí a las células de Purkinje, sí, bueno, más que todo a las dendritas, que son sus raícitas, porque las células de Purkinje en sí van a estar en la capa de Purkinje, pero sus dendritas sí vienen acá, ¿sí? Lo que sí tienes como células en tu capa molecular, habíamos visto que eran las células en cesto y las células estrelladas, y ambas eran inhibitorias. Ahora, en la capa de Purkinje, que vendría a ser esta de acá abajito, ahí sí tenemos a lo que son a tus células dendríticas como tal, ¿sí? Que también son inhibitorias. Entonces, tanto capa molecular como capa de Purkinje, netamente es inhibitoria. De ahí, en la capa granular, tenemos a lo que son las células granulosas y a tus células de Golgi. Las granulosas son excitatorias y las de Golgi son inhibitorias. Acuérdate, Golgi con I de inhibitoria, ¿sí? No me acuerdo así, Golgi con I. Ahora, em, en la sustancia blanca, ya en la última parte, tenemos a las fibras trepadoras en sí. Acuérdate, las fibras trepadoras son excitatorias, ¿sí? Trepadoras con E de excitatorias. Vas a tener también a tus fibras musgosas, que son excitatorias, y tienes a tus fibras, bueno, acá también tienes otra fibra trepadora, ¿no? Que es excitatoria. Ahora, ¿qué más te tienes que acordar de acá? Que las únicas aferencias que tienes van a ser tus fibras. Fibras musgosas y fibras trepadoras, ¿sí? Son tus únicas aferencias. De ahí, bueno, te vuelvo a decir, ¿no? Siempre acuérdate cuáles son excitatorias, cuáles son inhibitorias, qué capas contienen a qué células y tus únicas dos aferencias. De ahí, estos son los efectos especiales de la actividad de las fibras musgosas, ¿sí? Eh, a ver, dame un ratito, por favor. Ya, disculpen, chicos, es que empezaron a hablar en mi cara. Y ahora sí. ¿Se está viendo? Sí. Ya bueno, les estaba mencionando que estos eran como que los efectos espaciales de la actividad de las fibras musgosas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, a ver, ¿dónde está acá? Tu fibra musgosa va a entrar a través del haz de excitación, ¿sí? Va a entrar por acá y va a hacer que tu célula de Purkinje se excite, ¿sí? Que se active. Y una vez que se activa, van a inhibir a un grupo de células, ¿no? De tu núcleo cerebeloso profundo. Y a su vez van a inhibir a lo que son las células estrelladas y a las células en cesto, ¿sí? Van a inhibir ambas también. Y si van a inhibir todo esto, ya va a ser algo más focalizado, algo más central. Entonces, ¿qué te tienes que acordar? Que la fibra musgosa vaya a su célula granulosa, de ahí a la célula de Purkinje, al núcleo cerebeloso profundo, va a inhibir a tus células de Purkinje, y a su vez va a inhibir a tus células estrelladas y a tus células en cesto, ¿sí? Esto, la verdad que no he visto que pregunte esta partecita. De ahí, en los circuitos cerebelosos, básicamente tienes que saber que son la única vía de salida, ¿sí? De tu cerebelo, mediante lo que son las fibras eferentes, ¿sí? Es la única salida que tiene tu núcleo cerebeloso mediante las fibras eferentes. Ojito con eso, ¿por qué? Porque las fibras musgosas, las fibras trepadoras,
ingresan, ¿no? Incluso la neurona de Purkinje también ingresa, no sale, sino ingresa. Y tiene dos maneras. Puede hacerlo de una manera directa o también de una manera indirecta, ¿sí? Me parece que más adelante vamos a estar viendo lo de directo e indirecto. Pero acá está lo que son los circuitos moduladores básicos de la corteza cerebelosa. Primero vamos a tener el circuito cortical que se va a dar por las fibras trepadoras y fibras musgosas, ¿sí? Ahora, la información va a venir de lo que es tu fibra paralela, ¿sí? Y ya sabemos que viene de diferentes partes, menos de tu oliva inferior, ¿sí? No viene de esta oliva inferior. Y se va a usar para hacer la LTP, que es la potenciación a largo plazo, ¿sí? Si hay una potenciación a largo plazo, va a haber un incremento en el número de sinapsis, ¿no? Acá en el número de sinapsis a nivel de lo que es tu membrana postsináptica, ¿no? Y si hay un aumento de sinapsis, va a haber un aumento de la liberación de tu neurotransmisor a nivel de tu membrana presináptica. Entonces, de eso se van a encargar, ¿no? La LTP, de que haya más sinapsis, aumente más la liberación de tus neurotransmisores. Ahora, tienes la fibra trepadora en sí, que es esta de acá. Tu fibra trepadora va a llegar de frente hasta la capa molecular y va a ocasionar lo que es una excitación directa, ¿sí? Porque mira, va de frente, es un solo camino. ¿Y mediante quién lo va a hacer? Mediante las células dendritas de tu célula de Purkinje, ¿no? Mediante las dendritas de tu célula de Purkinje. En cambio, la fibra musgosa es de manera indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero va a llegar a lo que es el glomérulo cerebeloso, lo va a excitar en la célula granular, de ahí va a llegar a través de una fibra paralela, mediante las dendritas de Purkinje, de tus células de Purkinje, y va a llegar, ¿no? Entonces, es un camino un poquito más largo. En cambio, las fibras trepadoras, acuérdate que es directo, de frente. Ahora, los circuitos modulares mediante interneuronas, aquí van a estar presentes lo que son tus células de Golgi, las células de encesto, la célula estriada, la célula del Lugarú y la célula monodendrítica en penacho, ¿sí? Van a participar todas estas 5 células. Ahora, acá hay 3 imágenes, ¿sí? Se los he puesto igual por colores. Esta es de tu imagen 1, esta es de tu imagen 2 y esta es de tu imagen 3. En el gráfico 1, ¿qué te quieren decir? Que mediante lo que son las fibras arrosariadas, ¿sí? Mediante lo que son estas fibras arrosariadas, que van a ser serotoninérgicas, van a poder activar tu célula de Lugarú, ¿sí? La activan, la célula de Lugarú. Y esta va a inhibir a lo que es una célula de Golgi, ¿sí? Lo va a inhibir. ¿Dónde lo va a inhibir? Perdón, si va a inhibir tu célula de Golgi, automáticamente también va a inhibir tu célula granular, ¿sí? Y así va a irse de frente. Y va a poder inhibir a lo que son los glomérulos cerebelosos, ¿sí? Ese es el primero, con las fibras arrosariadas. 1, tu fibra rosariada. 2, tu célula de Lugarú. Si se activa tu Lugarú, se inhibe tu Golgi, se inhibe tu Golgi, se inhibe tu célula granular. Y si se inhibe tu célula granular, se inhiben los glomérulos cerebelosos. En el segundo gráfico, en sí es de las células en cesto y las células estrelladas, ¿no? Que ellas se encargaban de inhibir lo que es las células de Purkinje, que están débilmente estimuladas. Ahora, el 3 es lo que han preguntado anteriormente, me parece, y más que todo era la respuesta a esta, ¿no? La célula monodendrítica en penacho va a tener actividad sobre la célula granulosa, pero ¿quién va a activar a mi célula monodendrítica en penacho? Tus fibras musgosas. Entonces me parece que preguntaron quién es el que activa tu célula monodendrítica en penacho, entonces la respuesta eran las fibras musgosas. Entonces tengan un poquito de cuidado con las imágenes, porque al menos en el final es lo que preguntan más, o lo que usualmente preguntaban. De ahí, en la anatomía funcional, vamos a ver al vestíbulo cerebeloso, ¿sí? En sí, sus núcleos profundos no van a estar dentro de lo que es el cerebelo. Eh,
porque se encuentran fuera, ¿no? Valga la redundancia. Lo que sí nos importa es el núcleo o los núcleos vestibulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien están fuera, están a nivel de lo que es tu bulbo raquídeo, van a actuar de manera como un núcleo cerebeloso profundo, ¿sí? Por eso es la importancia de este núcleo. Actúa como si fuera uno de los demás. De ahí tienes al espino cerebeloso, ¿sí? Al espino cerebeloso, acuérdense que va a estar con los núcleos fastigal, em, globoso y arboriforme o arboriforme, como le quieran llamar. Y el cerebro cerebeloso que va a estar con el núcleo dentado, que es este de acá. Acá está tu núcleo dentado, acá está el núcleo vestibular, ¿sí? Y acá está el núcleo, acá está, núcleo emboliforme o arboriforme, como le quieran decir. De ahí, tienen que saber que el núcleo cerebeloso va a estar constituido por dos neuronas. Neuronas grandes, neuronas pequeñas. Si es una neurona grande, solo va a necesitar de uno, acuérdense. Siempre si es grande es menos. Y en este caso va a ser glutaminérgicas, ¿no? Es decir, que son excitatorias. En cambio, las neuronas pequeñas tienes dos. Algunas pueden ser GABAérgicas, otras pueden ser glicinérgicas, ¿no? Pero ambas son de carácter inhibitorio, ¿sí? Entonces, la única que es excitatorio vendría a ser tus neuronas grandes. De ahí, el sistema vestíbulo cerebeloso, tienes que acordarte, vestíbulo cerebeloso, vestíbulo oído, acuérdate. Entonces las aferencias provienen desde el oído interno a nivel del sistema vestibular, ¿sí? Entonces, en las eferencias tienes que acordarte que está el tracto cerebelo-vestibular, ¿sí? Que vendría a ser el núcleo vestibular. Tienes el tracto flóculo-oculomotor, ¿sí? Y tienes el tracto uncinado de Russell, ¿sí? Esas vendrían a ser sus eferencias. Pero desde una manera funcional, ¿de qué se va a encargar? Ya te dije, si es vestíbulo cerebeloso, piensas en sistema vestibular, oído interno, y el oído interno, que me va a encargar del equilibrio, ¿sí? Más que todo, regulador del equilibrio del cuerpo y también de la dinámica ocular, pero más que todo equilibrio del cuerpo. De ahí, el sistema espinocerebeloso va a tener también aferencias de la médula espinal, que vendría a estar dado, por ejemplo, el tracto espinocerebeloso anterior, que vendría a estar dado desde tu L3 hasta tu sacro coxillo, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este tracto espinocerebeloso? Miembros inferiores, ¿sí? Miembros inferiores. El tracto espinocerebeloso es de D1 a L2, ¿y a qué me va a corresponder? A tronco y a miembro inferior, ¿sí? Le agregas el tronco. Y el tracto cutáneo cerebeloso, su última aferencia, se va a encargar de lo que es miembro superior, ¿sí? Es el único que es superior. Tanto el espino cerebeloso posterior como el anterior es miembros inferiores. Solo que al posterior le agregas el tronco también. De ahí, en esto de aquí, traten de acordarse más que todo lo que es el haz olivo cerebeloso, ¿sí? Porque va a tener un núcleo, acá está, acá está, un núcleo olivar inferior y tienes un núcleo olivar accesorio medial y lateral, ¿no? Ahora, el núcleo olivar inferior, acuérdense que recibe información de tu médula espinal, de tu corteza cerebral, de tu mesencéfalo, y el núcleo olivar accesorio va a recibir solo de la médula espinal. De ahí, en lo que respecta al tracto trigémino cerebeloso, acuérdense que más que todo va a estar relacionado con los músculos de la masticación. De ahí, el tracto rubro cerebeloso es el que está debajo del núcleo rojo. Y me parece que esos son los más importantes, la verdad, tanto el ácido olivo cerebeloso como el trigémino cerebeloso. De ahí, en el sistema cerebro-cerebeloso, si tratan de acordarse las aferencias, tienes la fibra córtico-punto-cerebelosa y vas a tener la corteza cerebral, los núcleos del puente y el cerebelo, ¿no? Y vas a tener ciertas áreas. Esto sí es importante que se acuerden de este cuadrito. Si es que les han mencionado en su clase, ¿no? Si no les han mencionado en su clase, pues, bueno, igual sería bueno que se acuerden. Tienes áreas motoras, áreas asociativas y áreas límbicas. Las áreas motoras son de los núcleos más caudales, ¿no? Los núcleos más de
para que me entiendas los que están más abajo. ¿Dónde va a estar en el cerebelo? En el lóbulo anterior. Y las áreas asociativas son de los núcleos más rostrales, o sea, de los de arriba. ¿Dónde va a estar ubicado? El lóbulo posterior. Y las áreas límbicas, más que todo en la B. De ahí, las funciones cognitivas y emocionales del cerebelo, me parece que en su clase les muestran estos dos, ¿cómo se llama? Estos dos artículos donde hablan de síndrome afectivo cognitivo cerebeloso, ¿sí? Que más que todo te va a decir que una lesión lateral, ¿sí? Me va a ocasionar una alteración cognitiva. Y si es una lesión medial, me va a provocar una alteración conductual, ¿sí? Tengan ojito con eso. Y en el otro artículo, lo que les mencionan es que, bueno, mencionan esto de la dismetría cognitiva, ¿no? Que es también por unos desórdenes en el cerebelo, ¿no? Que puede haber ataxia, dismetría del pensamiento cognitiva y lo que es el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso también. Ahora, ¿de qué se va a encargar también? De procesar la información del córtex asociativo, cognición y emoción. Y lo más importante que necesito que te acuerdes de aquí, de tu diapositiva, es que es la función del cerebelo en la cognición y la emoción em, va a ser prevenir y detectar y corregir errores, ¿sí? Más que todo esto se va a encargar lo que es el cerebelo como función de cognición y emoción. Ahora, en el otro artículo que les mencionan, en el que se preguntan si el cerebelo está involucrado en lo que es el aprendizaje y la cognición. Acuérdense que el cerebelo es un sistema temporal, ¿sí? Entonces, es para tareas que requieren cierta representación, cierta atención temporal, ¿sí? Y el procesamiento de esta información temporal se encarga de lo que es el trabajo motor, el trabajo perceptivo y el trabajo cognitivo. Ahora, ya para terminar con lo que es el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso, también tienen que acordarse esto de acá, lo que ya les mencioné, lesión lateral cognitiva, lesión medial cognitiva, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Si hay una alteración cognitiva, va a provocar un déficit verbal, ¿sí? O sea, va a tener problemas en formar oraciones, en hablar, en la fluidez, en cómo articula las palabras, etcétera, ¿no? Incluso en la lectura, al momento de leer y escribir también va a estar alterado. Y a nivel afectivo, que es la alteración de la conducta, va a haber lo que es la disinhibición, ¿no? O sea, va a tener un comportamiento inapropiado. Entonces, ahí más o menos con esas características podrían diferenciar dónde está la lesión en el cerebro, ¿no? Ahora, en lo que es sistematización motora, para ver primero lo que son las clasificaciones de los movimientos, existen tres tipos, ¿no? Los reflejos, los rítmicos y los voluntarios. Los reflejos, se sobreentiende, creo yo, son reflejos, son completamente automáticos. Uno no tiene control sobre esto. Un claro ejemplo es cuando, por ejemplo, no sé si han visto que en las películas, creo que con un martillito, el doctor golpea cierta zona debajo de tu rodilla, como que a dos dedos debajo de tu rodilla y la persona automáticamente mueve la pierna, ¿no? Entonces, ese sería el reflejo miocético, ¿sí? No va a requerir un mayor procesamiento cerebral y son movimientos rápidos, ¿sí? Esa es la primera, las características de tus movimientos de tipo reflejo. En cambio, los rítmicos son movimientos semiautomáticos, ¿sí? ¿Dónde ves esto? En correr, comer, tomar agua. ¿Por qué? Porque participa la conciencia, pero de una manera parcial, ¿no? Porque cuando ustedes salen a correr o levantan pesas, no es que todo el rato estés diciendo, ya cerebro, camina, corre, corre, sigue corriendo, no pares, ¿no? Ni cuando comes, ¿no? Es automático, de alguna manera comes, 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 paras y ya está. Entonces, son movimientos de tipo rítmicos. Y los movimientos de tipo voluntarios, esos sí son poco automáticos, requieren mayor atención, mayor concentración, y la voluntad acá sí importa, ¿no? Porque tú decides si quieres hacerlo, si no quieres hacerlo.
¿Cuáles son los ejemplos? Escribir, tocar piano o tocar algún instrumento, e incluso cuando se ponen a arreglar algo en la casa. Entonces, esos serían los ejemplos principales de tus tres tipos de movimientos. Ahora, en lo que respecta a la organización general, vas a tener un centro superior e intermedio, tienes un centro, o bueno, en lo que respecta son las neuronas del circuito local, tienes los ganglios basales y el cerebelo. En el centro superior o intermedio va a estar representado por dos, por la corteza motora y los centros del tronco del encéfalo. La corteza motora, acuérdense que se encarga de planificación, iniciación, dirección de movimientos voluntarios, ¿sí? Voluntarios. Y los centros del tronco o del encéfalo es más que todo para el control postural, ¿sí? Acuérdense, centros del tronco del encéfalo, tronco, tu columna, entonces es control postural. Ahora, los ganglios basales se encargan de la iniciación correcta del movimiento y el cerebelo de la coordinación sensitivo-motor, ¿sí? Ahora, esto vendría a ser lo de acá. Y lo de aquí, tienen que acordarse que todo esto acá que ven va a depender en sí de lo que son las aferencias sensitivas. Si las aferencias sensitivas fallan, me va a dar igual si tus ganglios basales funcionan, si tu cerebelo está bien, si tus áreas motoras están bien, si tus centros del control están bien, ¿no? O sea, si falla tus aferencias sensitivas, falla todo. O de nada me sirve. ¿Y qué pasa si falla? La persona se vuelve, por así decirlo, inútil. Me refiero en que sus actos motores, en sus movimientos, se vuelven imprecisos, un poco peligrosos, em, etcétera. Ahora, en lo que son los centros superiores de control motor, vas a tener dos formas, la vía directa y la vía indirecta, ¿sí? La vía directa se le va a conocer como piramidal y la vía indirecta como extrapiramidal. Ahora, en la corteza motora vamos a tener a la corteza motora primaria, ¿sí? Y esta corteza primora, perdón, esta corteza motora primaria va a tener su corteza premotora, ¿sí? Y va a ser premotora medial y premotora lateral. La premotora medial que está acá, ¿sí? Está aquí. Se encarga de planificar el movimiento ante señales internas. Y la premotora lateral, que es esta de acá, se va a encargar de planificar movimiento ante estímulos externos, ¿sí? Eso es más que todo, tienen que acordarse qué hace el medial y qué hace el lateral. Y de aquí, la verdad que tienen que saber que la vía descendente de tu corteza motora va a llegar a los circuitos motores de tu tronco cerebral y de tu médula espinal, ¿sí? Al final, todos llegan a tus circuitos motores locales de aquí, ¿sí? Y puede ser de manera directa, ¿sí? O puede ser de manera indirecta mediante tus núcleos, ¿no? Mediante los colículos, mediante el núcleo rojo, etcétera. Pero ambas trabajan de manera sinérgica, ¿no? Perdón, ambas trabajan de manera paralela sinérgicamente. O sea, que como trabajan de manera paralela, se van complementando, van potenciando entre ellos, ¿sí? Sí o sí, tanto la directa como la indirecta trabajan de manera simultánea. Ahora, los centros del tronco para los movimientos de orientación de tu cabeza y de ojos, más que todo va a estar dado por tus colículos, ¿no? ¿Se acuerdan que les había mencionado acá los colículos superiores y acá los colículos inferiores, ¿sí? Tanto el superior como el inferior se va a encargar de lo que es la orientación de tus movimientos de tu cabeza y de tus ojos. Ahora, si es colículo inferior, más que todo es estímulo auditivo. Y si es colículo superior, es estímulo visual, ¿sí? Traten de acordarse eso. Ahora, en el tracto rubroespinal es para los movimientos automáticos de los brazos al caminar, ¿sí? Y va a estar, o quién se va a encargar de esto, más que todo el núcleo rojo, porque el núcleo rojo va a cruzar todos tus axones, la línea media va a descender y va a terminar a nivel de tu médula espinal cervical, ¿sí? Ahora, esto de aquí está alterado o se pierde en lo que es el Parkinson, ¿no? Porque va a existir una alteración a nivel de tu núcleo rojo, a nivel de tu tracto rubro espinal. De ahí, en el tracto vestíbulo espinal, acuérdense, vestíbulo, sistema vestibular, equilibrio, postura. Entonces,
más o menos ya saben de qué va esto, ¿no? Se van a encargar primero los núcleos vestibulares, tanto laterales como mediales. Ahora, el núcleo vestibular lateral, ¿sí? Me va a permitir lo que es la bipedestación, ¿sí? Que el centro de gravedad esté entre tus pies, ¿sí? Justo delante. Y el núcleo vestibular medial e inferior, ¿sí? El núcleo vestibular medial e inferior se va a encargar más que todo de los reflejos de enderezamiento de la cabeza, ¿sí? Eso es lo más importante. Núcleo vestibular lateral, bipedestación, y el núcleo vestibular medial e inferior, reflejos de enderezamiento de la cabecita. Y por último, para ver la fijación ocular durante el movimiento de la cabeza, va a existir una conexión tanto de tu núcleo externo ipsilateral con el fascículo longitudinal medial, ¿no? Y esto va a tener también conexión con lo que son los nervios oculomotores. Y es así como va a hacer los movimientos y eso. Pero chicos, de aquí, de estas diapositivas que les estaba mostrando, traten de acordarse esto de acá: núcleo vestibular lateral, medial inferior, eh, los colículos superiores e inferiores y la corteza premotora medial y lateral. Ahora, para lo que es la organización temporoespacial de los movimientos, acuérdense que lo vamos a dividir en dos, ¿no? Vas a tener una formación reticular mesencefálica pontina rostral, ¿sí? Para que está arriba, y una formación reticular pontina caudal y también del bulbo raquídeo. La cefálica pontina rostral va a modelar la actividad del encéfalo anterior. Y la que es de la pontina caudal con el bulbo raquídeo se encarga de la coordinación premotora, de las agrupaciones de tus neuronas motoras somáticas, de tus agrupaciones de tus neuronas motoras viscerales inferiores, ¿no? Y también vamos a tener a lo que es la formación reticular, ¿sí? La formación reticular básicamente en sí se va a encargar de lo que es el control tanto del corazón como del pulmón, de los reflejos sensitivos, de tu sueño y de tu vigilia, de los movimientos oculares, de la organización temporal y espacial de los movimientos también. Más que todo es de tu tracto retículo espinal, ¿no? Todo esto de acá. De ahí, esto es para que les muestre nomás lo que era la vía directa y la vía indirecta, cuáles son sus diferencias. Primera diferencia, que la directa es piramidal, la indirecta es extrapiramidal. De ahí que la vía directa se encarga, como es directa, va de frente, acuérdense, le va a dar velocidad y agilidad de movimiento. Es como se van a la playa y la pista es una sola, no hay paraderos, no hay nada, entonces las personas van a 100, a 120, ¿no? Entonces es velocidad y agilidad del movimiento. Y se encarga de también dar la precisión de los movimientos fraccionados, ¿no? De tus dedos. Por ejemplo, cuando quieres destornillar algo, se encarga tu vía directa. ¿Por qué? Porque al momento de agarrar el destornillador, tú haces el movimiento o la forma de tu mano como de pinza. Entonces ahí está precisión, ¿no? En cambio, la vía indirecta se va a encargar de los ajustes posturales en el tronco, de las extremidades y también la estabilidad durante la actividad física. Y no se vayan a olvidar que tanto la directa como la indirecta trabajan en paralelo, ¿sí? Trabajan en paralelo. Y listo, chicos. Eso sería toda la asesoría de hoy. No